Capítulo 15 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Damos inicio al recorrido por el capítulo 15 con sus 41 versos del libro de Hechos, escrito por el médico Lucas como una continuación del evangelio que lleva su nombre, donde narra todos los acontecimientos suscitados por los apóstoles en compañía del Espíritu Santo en sus recorridos por Asia, pregonando las buenas nuevas de salvación para alcanzar a los gentiles y establecer iglesias en todas las regiones a donde llegaban los discípulos de Jesucristo. A pesar de todas las advertencias que Dios daba a sus apóstoles sobre la conveniencia de llevar el evangelio a las naciones sin hacer acepción de personas, incluyendo en el plan de salvación a los inconversos, no pertenecientes al pueblo de Dios, los cuales practicaban una religión politeísta según sus costumbres y creencias, algunos de ellos persistían en judaizar a los nuevos creyentes, obligándoles a circuncidarse para recibir la señal que identificaba a los judíos como hijos de Dios. Por tal motivo, había discusiones entre ellos. Leamos lo que se dice desde el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que volvieron, trayendo consigo los testimonios de todos los frutos de conversión de los gentiles. Y como siempre, los fariseos querían seguir imponiendo los ritos y las leyes mosaicas para los nuevos creyentes. Sigamos en el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, todos callaron con la explicación recibida y además les recordaron que esta promesa a los gentiles apenas se estaba cumpliendo en ese tiempo. Por tanto, deberían aceptarlos sin imponerles esas cargas. Hablándoles, Jacobo les dijo en el verso 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, para que llevaran cartas tanto a los judíos como a los gentiles de Antioquía, en Siria y en Sicilia. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien, terminaba la carta. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Así que Judas y Silas cumplieron con su encomienda muy bien como profetas y predicadores de la palabra. Pero Dios tenía otros planes al haber trasladado a Silas desde Jerusalén, puesto que estaba a punto de suceder algo que lo involucraría en el ministerio misionero con el propósito de expandir el Evangelio, y el Espíritu Santo lo había escogido sin que él supiera lo que él esperaba. Tuvo el sentir de quedarse un poco más en Antioquía, acompañando a Pablo y a Bernabé, que se estaban preparando para emprender su segundo viaje misionero. Versos 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Recuerdan a Juan Marcos, el hijo de María, la mujer en cuya casa en Jerusalén llegó Pedro después de haber sido liberado de la cárcel? Este joven era sobrino de Bernabé y desde pequeño participaba en las reuniones de oración y vigilia que su madre hacía periódicamente con los nuevos creyentes. Y de allí salió para acompañar a Pablo y a su tío en el primer viaje misionero, el cual le fue muy pesado, por lo que se regresó dejándolos solos, lo que molestó mucho al apóstol Pablo. Así que, verso 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Desde entonces se separaron estos dos grandes hombres de Dios, que habían hecho su primer viaje misionero con tal éxito al llevar el Evangelio a los gentiles, e hicieron nuevas parejas, ya que Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, escogió a su sobrino, perdonándole la falta que hizo al abandonarlos, le brindó una nueva oportunidad, reconociendo su potencial y el propósito de Dios para con él, ya que en su memoria estaba guardando todos los sucesos para posteriormente escribir el Evangelio que lleva su nombre. Pablo, por su parte, vio en Silas el compañero ideal para que lo acompañara en su segundo viaje misionero, considerando que el mismo Dios se lo había enviado con ese propósito. Esta separación redundó para bien, ya que ahora Pablo y Bernabé podían alcanzar mayores territorios que cuando andaban juntos, porque cada quien tomó rumbos diferentes y esto benefició la expansión del Evangelio. Aquí se cumplió a cabalidad la palabra que está en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Aleluya!